Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Aldo Araniz Aguilar, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, y voy a presentarles el tema de conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor, referente a la Ley Federal de Derecho de Autor en México. Comenzando por definir qué es la Ley Federal de Derecho de Autor. Como se muestra en pantalla una imagen de este documento, la Ley Federal de Derecho de Autor en México se encarga de estipular, de decretar y de regir los artículos y estatutos que protegen los derechos de autor en México. Esto referente a diferentes tipos de obras y además diferentes tipos de derechos como morales, patrimoniales, etc. Comenzando con una definición sobre qué son los derechos de autor. De acuerdo con el artículo 11 del primer capítulo, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, que se mencionará posteriormente, en virtud de lo cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, es decir, que aquellos derechos de autor van a ser el seguro para este autor, para este creador de determinada obra, ya sea literaria, musical, artística, arquitectónica, etc. Estos derechos le otorgan al autor la seguridad de disponer de su obra, de manipularla, de decidir qué hacer con su obra en su totalidad. ¿Qué son los derechos de autor? El artículo 12 refiere al autor como aquella persona que ha creado una obra literaria y artística. En lo que se refiere al artículo 13, antes mencionado, los derechos de autor protegen el tipo de obras como las siguientes: literarias, musical, dramática, danza, pictórico, de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, obras de arte y de compilación, que serían como aquellas colecciones de obras tales como enciclopedias, obras, bases de datos, etc. Ahora, en lo que se refiere al concepto de divulgación, en el capítulo 1, reglas generales, se establece en el artículo 16 que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. En este caso, únicamente el acto que abordaremos será el de divulgación, que se refiere a hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, por lo cual dejaría de ser inédita. Vamos a tomar como ejemplo una película. Sí, en todo caso, se filma una película y aquel propietario de la misma no decide publicarla o no decide hacerla de conocimiento público, esta obra se mantendrá inédita, hasta que decida hacerla pública mediante cualquier medio público por primera vez. Esto sería hacer de conocimiento público una obra mediante la divulgación. El concepto de divulgación llega hasta el capítulo 2, en el que se habla de los derechos morales. En el artículo 21 se refiere a que los titulares de los derechos morales podrán todo el tiempo, 1, determinar si su obra debe ser divulgada y en qué forma, o en todo caso mantenerla inédita. 2, exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. 3, exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. Y 4, modificar su obra. 5, retirar su obra del comercio. Y por último, 6, oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere en esta fracción.
Es importante aclarar que los herederos solo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones 1, 2, 3 y 5 del presente artículo, es decir, las que acabamos de mencionar. Y el Estado, en su caso, solo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones 3 y 5 del presente artículo. Así como el concepto de divulgación, existen otro tipo de conceptos por los cuales una obra puede darse a conocer al público, ya sea por divulgación, por reproducción, por ejecución, por distribución, por publicación, etc. Lo que hacen estos conceptos es dar a conocer una obra al público mediante diferentes artículos, mediante diferentes estatutos, como lo pudimos ver hoy en el concepto de divulgación. En lo que se refiere a este concepto de divulgación, lo que hace es enfocarse en dar a conocer la obra, ya sea en las diferentes modalidades que puede hacerlo el autor, los herederos del autor o, en todo caso, el Estado.